¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, otros mates con historia. Agradezco a todos los que participan dejando comentarios, a los que se han suscrito. Activen la campanita para recibir notificaciones. Difundan esta modesta iniciativa para hablar un poquito de historia argentina, de historia sudamericana, como en el caso de hoy, porque vamos a hablar del Uruguay, la República Oriental del Uruguay, que supo ser la provincia oriental del Uruguay cuando existía el virreinato del Río de la Plata. Y de alguna manera este programa lo hacemos como homenaje a un gran pensador uruguayo, a dos, si se quiere. Uno de ellos fue Washington Reyes Abadía, a quien conocí en Montevideo hace muchos años, ya fallecido por supuesto, y con quien más tuve la posibilidad de escucharlo, sobre todo, es Alberto Metol Ferré, un gran pensador oriental, también ya fallecido, y que siempre me dejó la idea, ¿no? Porque él se presentaba a sí mismo, él era montevideano, ¿no? Alberto Metol Ferré, y cuando se presentaba decía: yo soy argentino del otro lado del Río de la Plata. Ustedes son argentinos de esta orilla, yo soy argentino de la otra orilla, ¿no? Entonces siempre me dejó lo de Alberto Metol Ferré, esto que quiero compartir con ustedes. Por otro lado, otro gran pensador, amigo mío, el doctor Marcelo Bulo, una vez tuvo una de esas frases que a uno le esclarecen mucho, ¿no? Dijo Marcelo Bulo, hablando de los procesos de integración, una verdad completa. Dice: Europa, los países europeos, para unirse, para formar la Unión Europea, tuvieron que olvidar su historia. Para unirse y formar la Unión Europea, tuvieron que olvidar su historia. ¿En qué sentido olvidar su historia? Olvidar una historia en la que hubo centurias de matanzas y de guerras de las más crueles, ¿no? Entonces Europa, para ser Europa hoy, implicó para franceses y alemanes, vamos a poner el ejemplo arquetípico de enemistad, ¿no? Tuvieron que olvidar su historia. Y dice Marcelo Bulo: en cambio los sudamericanos, para lograr la unidad continental, debemos ir al rescate de nuestra historia. No es que tenemos que olvidar, porque, agrego yo, nos han hecho olvidar esa historia en común. No, Marcelo Bulo dice: nosotros la tenemos más fácil todavía. Si queremos lograr una unidad sudamericana para tener peso en un mundo de continentalismos, no es que tenemos que olvidar una historia de desencuentros, no, tenemos que recordar una historia en común, Y esto viene a cuento con el tema de hoy, porque Alberto Metol Ferré dijo una vez, dice: cuando yo era escolar, en Uruguay, ¿no? Cuando era escolar, dice, a mí me llamaba la atención porque el día de la independencia, el 25 de agosto, nos hacían estudiar la Declaración de la Independencia, pero nos hacían estudiar una Declaración de la Independencia por la mitad. La otra mitad no la estudiábamos, ¿no? Entonces uno se pone a pensar y dice: es una cosa medio loca, ¿no? Como una Declaración de la Independencia del Uruguay por la mitad y la otra mitad no. Bueno, porque 25 de agosto de 1825, ¿qué pasaba? La provincia oriental era una provincia dentro del virreinato del Río de la Plata. ¿Saben ustedes? Llegaba hasta el Alto Perú, hoy Bolivia, incluía el Paraguay, incluía el Uruguay, que abarcaba más territorio de lo que hoy es el territorio de la República Oriental del Uruguay. Y siempre hubo una puja por la banda oriental. Los portugueses primero y los brasileros después siempre tuvieron esta tentación de avanzar hacia el sur y hacia el oeste, y consideraron de alguna manera como su límite natural el Río de la Plata, ¿no? El Río de la Plata, o el río Uruguay, si se quiere. Entonces habían ocupado, aprovechando esta anarquía, este caos producto de la Revolución de Mayo,
habían ocupado el territorio de la banda oriental. Esto produjo resistencia popular. Y el 25 de agosto, en realidad empezó unos meses antes, 1825, la famosa expedición de los 33 orientales que cruzan desde Buenos Aires hacia su Pago Chico, su provincia, su tierra, acaudillados por Antonio de la Valleja, financiados, ayudados económicamente por hacendados bonaerenses, entrerrianos, y se produce el 25 de agosto el Congreso de la Florida, con representantes de todos los cabildos de la banda oriental, y allí se produce la famosa declaración. Pero miren, yo no es mi costumbre leer, pero esto lo tengo que leer porque es muy importante, es muy gráfico, ¿no? Porque tiene dos partes esta declaración. La primera es la que Alberto Metol Ferrer decía nos hacían estudiar como la Declaración de la Independencia Oriental, ¿no? Estaban sometidos al poder del Brasil y entonces los uruguayos dicen, esta sala de representantes de los pueblos orientales declara nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y Brasil que la han tiranizado. Clarísimo, ¿no? Independencia respecto del poder dominante de los orientales desde hacía 15 años. Portugal primero, Brasil después. Brasil se independiza en 1822, estamos en 1825. Y acá viene la segunda parte, la misma declaración, los mismos protagonistas, la misma fecha, pero claro, cuando el Uruguay se constituye en Estado independiente, era obviada esta parte. ¿Cómo seguía esto? La honorable sala de representantes de la provincia oriental, en virtud de la soberanía que reviste, declara que su voto general, constante, solemne y decidido es y debe ser por la unión con las demás provincias argentinas, a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Esto es interesante porque el Uruguay se declara independiente del Brasil que lo dominaba, se declara reincorporado a donde siempre perteneció en términos culturales y políticos, las provincias unidas del Río de la Plata, las demás provincias argentinas, dice la declaración, para ser exactos. Y el Congreso en Buenos Aires va a aprobar la reincorporación y la admisión de los diputados de la banda oriental al Congreso. Eso es lo que va a desencadenar la guerra con el Brasil, que se va a iniciar en 1826 y va a durar hasta 1828. Nos vamos a referir a eso en otra ocasión. Pero interesante, ¿no? La unidad continental, la unidad de los pueblos sudamericanos en una gran patria sudamericana, lejos de lo que pasó en Europa, que requirió olvidar un pasado cruento y de matanzas mutuas, requiere para nosotros ir al pasado y recordarlo, como en este caso. Esto no es una reivindicación patriotera, de reconstruir algo que dejó de existir hace 2 siglos, el Virreinato del Río de la Plata. No es un anexionismo argentino respecto de esas provincias, son realidades ya nacionales con 2 siglos de vigencia. Pero fíjense, esa vocación de unidad con las provincias argentinas va a permanecer en el Uruguay, sobre todo en los miembros del Partido Blanco, el Partido Nacional, Manuel Oribe, y hasta 1904, cuando se produce el último alzamiento de un gran caudillo, Aparicio Saravia, que de alguna manera va a reivindicar también la reincorporación, la vuelta a los orígenes de la provincia oriental al marco de las provincias argentinas a las que siempre perteneció. En fin, quizá historias desconocidas de este lado y del otro lado del Río de la Plata y del Río Uruguay. Les agradezco su atención, su participación, nos estaremos viendo pronto. Gracias.